Saludos. Este que le habla es el doctor Carlos Galeano, rector de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Es un honor para mí, como rector, darle la bienvenida a este evento tan especial, donde la poesía nos reúne, trascendiendo fronteras y cultura. Entre Naciones, iniciativa coordinada por la doctora Tania Ramos González, del Departamento de Español, y el poeta peruano Raúl Castañeda. Es una muestra de cómo la creatividad y la palabra nos conectan, aún a la distancia. Esta sirve para promover, preservar y enriquecer nuestras culturas a través del intercambio regional, nacional e internacional. Felicito a los coordinadores, así como al Departamento de Español y al Círculo Literario Vértigo por esta iniciativa, y les agradezco a todos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos y enhorabuena. Buenas noches, soy la doctora Kimberly González Rivera, directora del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Le queremos dar las gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche de belleza y poesía entre naciones. También le queremos dar las gracias a los organizadores de este festín poético, la doctora Tania Ramos y el poeta peruano Raúl Castañeda. Gracias a todos los poetas que comparten la belleza de su poesía con nosotros esta noche, y gracias a todos aquellos que han hecho posible este encuentro. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Saludos, soy Tania Naid Ramos González Azula, escritora puertorriqueña, y junto con el poeta peruano Raúl Castañeda Ramírez hemos trabajado esta lectura de poemas para ustedes. Agradecemos a la Universidad de Puerto Rico en Humacao, al Departamento de Español y a su Círculo Literario Estudiantil Vértigo por haber acogido este proyecto. También agradecemos a la Oficina de Comunicación y Prensa por habernos apoyado, y a todos los poetas aquí reunidos por habernos regalado esta lectura de poemas. Estamos comprometidos con la poesía como un espacio de resistencia, de emergencia, de redención, y convocados por la hermosa tensión que se da entre el lenguaje y la realidad. Comprometidos con la tradición literaria nacional e internacional, y reconociendo que la belleza de un texto reside también en esa interacción casi acrobática y dual entre el poeta y el lector, surgen estas lecturas de poemas. Entre Naciones es solo una muestra del vuelo inaplazable y urgente de la poesía. Saludos, mi nombre es Raúl Castañeda, poeta peruano y coordinador de este ciclo de lecturas. Quisiera agradecer a la Universidad de Puerto Rico y Humacao por acoger este evento. Basta revisar la obra y pensamiento de algunos de los poetas aquí seleccionados, como Mario Montalbetti, Eduardo Milán, Carmen Berenguer, Roberto Chavarrén, para advertir que esta muestra condensa las voces más importantes dentro de la poesía hispanoamericana de los últimos 40 años. Esta iniciativa de la poeta Tania Ramos fue movida en primera instancia por la pasión del legado y del archivo de autores cuyas creaciones, ensayos y reflexiones representan lo que en su tiempo Darío, Borges, Vallejo o Huidobro. No es necesario que usted escriba poesía o sea estudiante de la carrera de letras para interesarse por este ciclo de lecturas. Lo que sí necesita es preguntarse si es lúcido prescindir del pensamiento de los referentes históricos que aquí se presentan. No se lo pierda. Hola, buen día, buenas tardes. Mi nombre es Jorge David Capielo y pues un poco les voy a leer sobre la poesía que he venido trabajando durante algunos años, particularmente mi primero y mi segundo libro, ya que el tercero son aforismos
aunque de un tono poético y algo filosófico, pero poesía como tal, estuve trabajándola en mi primer libro que se titula Comunión Antropoética, que está por acá. ¿Ok? Y luego les voy a leer algunos poemas de corte micropoesía, estilo micropoesía y un poco antipoético, que es una voz que descubrí mucho luego y de eso resultó un trabajo, ¿verdad? Que se titula Casquillos, este libro que tengo por acá. Bueno, he seleccionado algunos poemas y este primero se titula Pequeños Bodigos y dice de la siguiente manera: si pudiera destazar en versos tan solo uno de mis poemas y lavarles la sangre en leche recién destilada para hacer con ellos pequeños bodigos empanados en harina, si tan solo pudiera macerar en letras uno de mis versos y condensarlo en pulpa de pecho ya seco y libar de el blasfemo germen disidente de la divina inconformidad salvadora, si al menos una estrofa, deshecha en palabras y entretejida con las canas de mis culpas, pudiera abrigar a quien duerme desposeído bajo esa escalera. Cuánta palabra para nombrar lo que es desgracia, tantos nombres para miseria y solo poder nombrarla. Si pudiera destazar en versos solo uno de mis poemas y cubrir de carne tantos huesos, si Dios me lo permitiera, aunque sean no más de 2, quién sabe si 3. El segundo poema que les leo se titula ¿Hasta cuándo? Y según el primer poema estuvo muy influido por mis primeras lecturas de Vallejo. Ya va más a la poesía local y fue un tiempo en que estuve descubriendo a Ángela María Dávila y a José María Lima. Quedé prendado de la poesía de ellos y entonces salieron algunos poemas, entre ellos ¿Hasta cuándo? Y tiene un epígrafe que dice: y los niños de mañana no nacerán sin índice. José María Lima. Les leo el poema. ¿Hasta cuándo alimentaremos un cuándo que no mengüe? ¿Por qué siempre un cómo que sin coma nos coma? ¿De dónde un dónde que nos dé el don de ayes florecidos? ¿Hasta cuándo María Lima la sal seguirá eludiendo las vías del sudor y el eco de la misma ahuyentado, de aullido silenciado, será ausencia sumada a la ausencia? ¿Hasta cuándo no solo los pies sino el camino le serán arrebatado al caminante? ¿Hasta cuándo molar inmenso hermano de los dientes ya reunidos continuará la sombra atravesando la palabra, haciendo la tarde de vísceras amuralladas? Un cuando sin acento es necesario y solo una cosa me incomoda. ¿Para qué mañana si ahora se hizo tarde? Una diluvial precipitación de acentos sigue mascullando un cuándo, cómo y dónde. Y yo como tú, María Lima, quisiera para mis ojos luz o sombra, pero no pienso esperar hasta la hora en que la uña dicte la hora, ni hasta el día en que el pan se gane las manos con el sudor de su harina. Esos son algunos de los poemas de, como le estaba comentando, de mi primer libro. Voy también a leer uno más que se titula Cruzar la línea. Cruzar la línea. Hay una brutalidad infinitesimal de ganas por inaugurar brazos caídos, huelgados, anudarlos en un interminable macramé de carne marinada entre sollozos y caricias. Hay un hambre inmensa esperando por cucharas vacantes, no precisamente vacacionando, y las cejas se fruncen en una insondable hoz cegadora de incertezas. Surge el simulacro, la mentira,
siempre bien argumentada, nunca propiamente expuesta, como interrogante desde la justa intención de ser resuelta, sino sembrada como duda desde la otra carne, la carne escondida, tras la despensa, tras la reserva de agenda escondida. Artificiales almanaques sin sábado, sin domingo, donde todos los días son laborables salvo aquellos días en que los reclamos son en días laborables. Entonces me pregunto desde esta carne, no la que se inicia en un puro, sino la que en una mancha de café hermana la negra borra con la blanca porcelana. ¿Para qué seguir pariendo sueños dormidos de espalda contra el suelo? ¿Para qué seguir alumbrando miedos, reproduciendo miedos, asumiendo miedos? ¿Por qué seguir demarcando los cuerpos si desde el vértigo la distancia es siempre la misma? Así el corazón dicta sentencia y el meñique se hace índice marcando el ritmo de un nuevo camino. Una brutalidad de ganas parecería infinitesimal si no hubiese quien deshuelgara la vida. El pie nunca fue más allá de la línea, mas hoy la cruzo. Y en esta ocasión, como en todas las causas justas, con el corazón en la mano. Bueno, estos son básicamente los que les voy a estar leyendo, lo que, ¿verdad? Tenía pensado leerles de mi primer libro. Ya en este primer libro yo venía trabajando algo de micropoesía, con un tono un poco más pícaro, no todavía en ¿verdad? La actitud un poco de humor negro que trabajo en mi segundo libro, pero para más o menos tengan una idea, este poema, también de mi primer libro, se titula Amante Ilustrado y va dedicado a una de las personas que, ¿verdad?, compartió parte de su tiempo conmigo, y se titula Amante Ilustrado. Dice: lo admito, es cierto, toda acción de la palabra constituye una ostentación al poder, y así, vulgar y descaradamente te amo sin importarme tu consentimiento. También de esa última sección, otro poema pequeñito con ese tono, ¿verdad?, de antipoesía, micropoesía, que más adelante voy a estar experimentándolo en el libro de los casquillos. Este se titula NO3 sub 3, como la fórmula para el nitrato, y es un poema científico. Dice: tú, radical libre, tú, elemento inestable, yo, nitrato. Ok, entonces ya paso a lo que fue mi segundo libro. Este libro fue premiado como finalista en el 2008 por el Pen Club, y ya aquí la voz es otra cosa completamente distinta. Digamos que siempre hubo una voz que buscaba un poco el humor negro, el cinismo, y me pareció que siguiendo los trabajos de Parra, siguiendo muchos otros textos antipoéticos que me permitían manejar esa voz, me acerqué a hacer micropoesía, y de ahí sale Casquillos, que es este libro. Hay una sección que son homenajes, por ejemplo, un micropoema dedicado a José Luis González, se titula Desde Arriba, y dice de la siguiente manera: si algo bueno tiene un país de 4 pisos, es una vista panorámica del lugar de impacto. También hay otras cositas como un homenaje a Vallejo, obviamente dedicado a César Vallejo, se titula Black Labels. Hay lunes en la vida tan fuertes, yo no sé. También homenaje a Kobayashi Isa, escritor japonés de haikus. Este se titula Casi un haiku. Para escribir una pluma, casi un ala.
Más adelante hay una sección que se titula Gadgets, precisamente haciendo un poco de homenaje a los artefactos de Parra. Y acá vamos a ver qué les puedo leer. Por ejemplo, que se titula Para no perderlas, y es, digamos que un tono romántico, pero a la vez cínico. Dice: para no perderlas. De ti tengo tan buenas memorias que en ellas, en ocasiones te sustituyo por otras para no perderlas. También por acá hay otro donde de alguna manera establezco un diálogo con Van Gogh en el mismo tono. Se titula Van Gogh Twice y dice: ¿qué estupideces haces, Van Gogh? Enviar tu oreja a la mujer amada. Ahora tendrás que escucharlas cuando esté en los brazos del otro. Sigo, ¿verdad? Ya más cercano a lo que es la última parte del libro. Y como pueden ver, todos son micropoemas, son poemas muy, muy pequeños, muy cortos, y en ese tono cínico, un poco así de humor negro. Vamos a ver. Estos, por ejemplo, de mucho menos extensión, una sola línea. Este se titula Poetas y es un solo verso, dice: Diáspora de Babel. También, ya para el final del libro, que es el que lleva el título de Aforismos, como si fuera una negación de los ismos, los movimientos, ¿verdad?, literarios, las vanguardias que marcaron algún momento histórico. Se les conoce como ismos, y el libro en su última sección tiene esta sección dedicada y es aforismos, como si estuviéramos diciendo no para los ismos, pero en inglés. Y les leo el primero, se titula Magnetismo. Dice: señor poeta, solo quería decirle que me ha sido gratificante apreciar que su poesía y la mía tengan la misma carga. Materialismo histórico, que surge como de alguna manera documentar un suceso que se dio en Puerto Rico a raíz de un concierto que se discutió muchísimo en los medios. Se titula Materialismo histórico y dice: Madonna, heredera de Marx, en súbito gesto de solidaridad pasea la bandera por sus premuras, como diciendo los obreros no tienen patria. También un poco trabajando lo que es el sincretismo argentino, se titula este último que les voy a leer, y dice de la siguiente manera. Son solo 2 líneas. Sincretismo argentino. El río La Plata tiene 2 orillas. Espero que los hayan disfrutado. Esto ha sido mi lectura. Mi nombre es Jorge David Capielo Ortiz. Estamos en el Departamento de Español de la Universidad de Humacao y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y nos mantendremos en contacto, gente. Sigan leyendo. Buenas noches. Saludos, soy Taniana Ramos González Azula, escritora puertorriqueña,
y me honra participar en esta lectura entre naciones como parte de los profesores del Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Les leeré algunos poemas de 2 libros que espero que se publiquen, tan inéditos. Espero los disfruten. ¿A dónde me llevas? ¿Por cuál agujero centrífugo desaparezco? ¿Bajo qué ventanal sin techo descuelga la razón su segundo invierno? Tirano, de espalda al sol, el pecho abre al mar, con sus nudillos de viento, y la luz dispersa en la pared, filtrada de hojuelas blancas y poemas quemados, vaga sobre la escritura ausente a piel. No sé a qué lugar recóndito, ni sobre qué ala llameante, de cenizo incienso abandonado, de gusano en celo mariposa, de apellidos quietos, sin origen, como gimnosperma roída, sin fruto, desnuda, sobre qué fosa desungida he de desaparecer. Este poema se titula Abierta. Se abre esta página, aquí en la piel. No sabe dónde mirar y tira el mar de espalda al miedo. Pide que mueva la carne de un aire suicida. Esa es la queja. Se abre el cuerpo, como dibujo herido sobre papel, perdido sobre llamas. Solo sabe manchar el aire, como yo. Se abre el verbo, su masa despoblada, su volumen ergo. Deambula 24 alientos a 60 vidas por ola. Cogito del azar, ergo. El aire está podrido como esta ciudad, en donde quieres que me abra. Sum, como el sol tiznado en carne viva, como la bestia que no soy, que no sé si ser, porque no aguantas, porque el papel no aguanta, ni la orilla, ni el centro, ni este margen donde me quiebro, abierta de cuerpo, de página, de verbos, de piel. Este otro poema es un juego con los sonidos, es una relación binaria también o una relación de antítesis con respecto a vida-muerte. Cada uno de los versos utiliza el sonido de la letra M aparece prácticamente en todo el poema. Préstame tu M. Memorable manjar, minúscula morada, misterio que murmura su doblez, materia entre materias melodía, que mueve la matriz de un transitar desnudo, mudo, nudo. Desmudo la piel, incolora, reaparece signo, o la minilla negra en los espejos, muda. De tu miel, préstame la M. Antiguo mi asma, pesadumbre espesa, mancilla rota y calculada, taimado rumor entre las piedras, maremoto que va sacudiendo metáforas, alucinación mañosa de mermelada, mar entre los mares y movimiento que macera, la mácula lútea de la madrugada mía. 13º grafema que sella los labios y empalma el nervio de una vocal suicida. Min, mi, mem, mim, mut, maat, amenti. Lo innombrable desciende en puña de escoce, perturba la mirada que mira y se mira. De tu lunear arqueado, lengua madre urgente, ante el papel que ciega y lo que ahora mira, préstame tu M, inmemorial hebrea, préstame tu M, bilabial sonora, préstame tu M, antes de que muera. Este otro poema se titula Sobre tu lengua y dice así. El aire carga chasquidos pesados sobre la esfinge que piensas que soy. Ocupas la pregunta odiándola. Ordenas la rabia cuyo cuerpo evoca los misiles de Dios, mutando en tu boca medieval de lira descalza. No hay puentes ni historias que cruzar, solo un animal podrido sobre tu lengua, expulsando la demencia del cíclope. Este otro poema está dedicado a Perú. Tengo una relación obviamente hermosa con Perú,
con varios de los poetas de allá. Y bueno, este poema se llama Migración Oscura, inevitable no acudir a Vallejo en algún momento. Dice así: Vallejo me lleva a ti, como el sol a las monedas, o el álamo al cielo intacto y desnudo. Contigo pasa la guerra, ese arcabuz cotidiano que en tus pupilas trilcianas atraviesa una condena. Vallejo me lleva a ti, como el temblor a la tierra, y un sábado frío aturde la tarde gris que revienta. Son cuencos luminosos tus ojos como pólvora, son molinos en el aire moribundo de piedra. En tu carne delincuente disemina cenizas gongorinas, mutantes cadáveres de imágenes sueltas. Vallejo me lleva a ti, como la noche al eclipse o el agua al río en las venas. Ha de ser por eso que la escritura se espesa de tu boca a mi lengua, de mi lengua al poema. Este poema se titula Alfiler. Ahora que soy alfiler, punta aguda de vidrio pasado, que he sorbido el aliento de la muerte y he caído entre las hiedras, durmiendo al compás del dolor, ahora que el instante es pecho abierto y derrocado. Oh, Inés, Sor, oh, Sor Juana Inés, partido el cielo en tres, martillando cartas de amor ocultas, cartas para la lluvia, epístolas de gritos, vilo y espuma. Ahora que soy trébol, imán verde sobre metal humano, arena de hierba sin mar, sal derramada de tiempo seco, ahora se le ocurre volver. Este poema se titula Inquerencia y dice así: Puedo acamar tu mirada y forjar en Argos otro mito y contarte cómo vaga meretrizmente por la inrepública una mujer. La sábana abriga la sucia luz del día, cerrada de tiempo, fingiendo tercamente su necedad. Puedo asediar tu aliento, saquear tu prisión como Hermes, inconclusa para los muertos, irizar tus ojos fallidos de Dios y soleada de ira, asida de indiferencia, desaparecer. Hay varios de los poemas también de este libro que están dedicados al texto, a la escritura, a la sílaba, al poema. Este se titula El texto y dice así: Someto mi cuerpo al papel, el texto al agua, la letra al vacío, la tinta al signo del agua en el aire, que hunde el texto en el papel. La palabra capitula su imago en el espacio, negativo que le vence. Sumerjo el texto al cuerpo, el agua al papel. Vacía la letra, pellizca el signo transversal. El morfema percute su unilateral virtud, apenas guardado en la rotura de una vocal disuelta y irresoluta en el papel y sometida como a un cuerpo de agua, al que solo podremos atinarle, con suerte, desde la superficie. Coser la palabra, se titula este poema. Otro pulsar. Retira el labio pálido que tiembla. Arma su espectro en la boca. Queda solo. Al aire puntea lo último. Sonámbulo cabrillea el tránsito absurdo de lo que no puede nombrar. Acumula tacto, distancia sin rada, como una isla baldía que arpegia en el agua su inutilidad. Nublada de intervalos, densa el mar, parpadeante de algas y deshilachado, con sus morfemas tendidos, la palabra arremete contra el alfabeto, boca arriba, boca adentro, yuxtapuesta, enclavando su pretérito, rumiando, cosiendo su centrífuga mirada, a fuego lento, a fuego lento. Este otro poema se titula Elegía. Está dedicado a mi padre. No es domingo y ya te extraño. Un hueco en la sombra del aire pregunta por ti. Resiste tu olor el exilio, la memoria, el humo, la niebla. Tu nombre deambula la casa y mancha el aire doliente. Se empotra el hastío y llega a la central del corazón para acechar el preludio ineludible de un domingo frío que te nombra. La butaca enraíza tu cuadratura
diciendo que llegarás incorpóreo, con olor a cielo. No es domingo y ya quiero salir a buscarte. Se me repite, salvia en el pecho, la necesidad obstinada de verte. No es domingo y tu ausencia golpea el aire, la vida toda. Tu mudado cuerpo en la esquina muerde el papel. La avalancha de grietas se mece. Tiembla la casa, nuestra casa, perdida entre dos soles. No es domingo. Y un ruido blanco, un tiempo oscuro de amargo sudor, una hoja contra la nada se nos vence. No es domingo. Y una caja gris golpea el pecho, articulando la despedida inminente. Oh cenizas que no puedo besar. Oh ardid de fuego sobre tu piel callada, entre las sombras tibio. Este otro se titula Emergencia y dice así: hay una voz envuelta entre los huesos, la escuchas, un delirio que el lenguaje no entiende, un fragor, una sombra implosiva, un paraíso cuyo nombre ha sido expulsado de la muerte. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Acaso ha migrado? ¿Dónde la idea secuestra la boca? ¿Con qué pretexto se cierra el poema que emerge? Hay un fragmento ambiguo que hila la voz y la tensa. Un domingo se entierra metálico azul y la página tararea en su puño olor a viento para cismar el papel o amputar el verso, presa sustancia que deserta. Hay una voz, la escuchas, resiste de miedo, se alza sin cuerpo, se ahoga de nombres y el lenguaje no sabe responder. El último poema que voy a leer de este libro se titula Un poeta y dice así: un poeta es una caja cerrada de cartón, un cuerpo humeante, una piel entrecortada de líneas sin sujeto, silábicamente adherido a un torno de fuego, abyecto, historia su acosado camisón de tiempo, muerto, sin explicación, incisa para transitar, breve, de ayer lo frágil, ausente, de hoy lo concreto. Es una caja abierta, multiversa, quieta en su soledad. Succiona el ars, aire ajeno, a veces suyo. Inmacula, inventa, imperece, improcede. Desde afuera, cierra su envoltura, se abre, cercena su lengua, su iris, augur del silencio, augura, hunde su diente roto en el papel, penetra su lápiz soleado, invence la madrugada. No es, un poeta no es, fuere, subjuntivo incompuesto, ultima locuras con sus ojos de caja, pandóricamente, mide con su lengua de reloj los versos, se guarda, dentro lleva un tambor, no le importa ser leído, igual duerme en sus versos un libro, con su voz de madera, una caja abierta de cartón, una línea entrecortada sin sujeto. Ahora voy a leer 4 poemas breves de un libro que se llama Mundo Repetido, que también espero salga en algún momento pronto, que es sobre el tema del Alzheimer. Mi madre padece de Alzheimer, yo soy su cuidadora y ha sido inevitable trabajar con este tema durante estos últimos 2 años. Así que espero de alguna manera puedan valorar, ¿verdad?, lo que aquí se encierra. Por supuesto, está dedicado a mi madre. El primer poema empieza con un epígrafe de Vicente Huidobro que dice así: mi madre borda lágrimas desiertas en los primeros arcoíris. Un cuerpo en la pared mira al viento, deambula de rodillas contra el océano y se hace añicos, con ojos perdidos, antiguos guardianes de la risa, aseguran del aire su secreto. Estalla contra la pared, siendo y no capaz, escapa por la encimera, atravesando el signo, enloquecido, desordenado, de la costumbre su cuerpo. No gratina el amor el horno como antes, no hierve los silencios la estufa, ni las ideas circundan
el comedor de antiguos rezos quemados. Vuelve su prisa mirada, zigzagueante, a sostener la duda. La locura lo llena todo, madre, y los segundos son cuevas somníferas, agobiantes manchas en el suelo de su voz. Este otro poema se titula Murmuraciones y trabaja con la etapa en la que las palabras se van deshaciendo, ¿no? Dice, veloz aleteo tuerce otra vez al cisne. Un segundo basta, caparazón en fuga de oído, y sobre el obelisco un rostro triste se ensancha. 4 caras convergen, el día está cansado, el amor escuece. Úvula divisoria y pesada entre cuerdas mecidas se aleja. ¿No la escuchas? Belleza de, te quiero hija, camello ayer gutis bien, tú después mañana sin, princesa bendito padre que, Siski llave remó, tú aquí romado pulve, létero de yamulpea, vetus ojis puen mehui. Su boca deforma la casa, sus ojos el olvido. Oh Noé, regreso del diluvio, Etemenanki Marduk, sobre qué se edifican los cielos, 7 pisos y una historia rota. Oh Babilonia, cuántas lenguas para esta nueva torre. Este otro poema se titula Homocigotic. Es otra manera de mirar, trabajar el mismo tema. Un organismo dúctil igual a su desacierto, se deforma, mitad cielo, mitad cuarto, genéticamente, arrastra la información, los comandos, la proteína no transporta los verbos, baja un piso, la sangre desaloja el camino, se descentra, las neuronas no conectan, afloja la cuerda, su acuerdo repetido es la campana, recorre la vena del olvido, dispersa, arremete contra su duplicidad celular. No reconoce el cromosoma, va solo, homo, cigoto, va de regreso a la casa. El útero está vacío, el recuerdo se aísla, desfecunda el suelo la palabra. El embrión se divide, va con prisa, deshaciéndolo todo. Queda solo, va solo, solo de amor. Estos últimos 2 poemas tienen que ver con algunas nuevas costumbres o algunas palabras que surgen de la nada. Este se llama La Sombra y el otro se llama Ich liebe dich, que quiere decir te amo en alemán. Así que es un poco también, ¿verdad? Hablar sobre esa fragmentación de lo que es la vida a partir del olvido, ¿no? No sé habitar la sombra, sino la huella, quebradiza, paradigmática, en sus ojos de apagado iris. Pensar la muerte, alerta al oído, agotado el tramo de vida, pensarla, en la otra calle, en el pavimento, vecina del cuerpo mutante, sorda audaz, oliendo a miedo, con la vejez encerrada, adentro amarillo de aire, con su otoño de guerra, sin sombra, solo huella habitar. Y este se llama Ich liebe dich, ya les dije que quería decir te amo en alemán. Y es una palabra, es una frase que ella repite. Revienta una vieja lengua en sus labios, oscila como magia pretérita en el aire, esconde su riqueza. ¿Será que el amor quiebra la semántica? Un idioma se le avalancha en el cuello. Ich liebe dich, destrona el órgano materno. La sílaba recrea paseos ajenos entre callejones desiguales. Un duelo a voces, en vida, murmura el olor del pasado. Su cama sacude de pena la terquedad. Una lengua, sus años, ha jugado a ser voz. ¿En qué conquista, bajo qué brasas, tiñó su nueva melodía de espejos, sus ojos, que no sé, perdidos aquí, Ich liebe dich, se desborda el río, la saliva marca el tempo, se hace humo abierto de una vieja lengua en esta golpeada ciudad. Muchas gracias y que disfruten de las siguientes lecturas. Que viva la poesía.
Buenos días a todos los que tendrán el privilegio y el placer de escuchar estos segmentos ideados por nuestra escritora, poeta y profesora universitaria Tania Anaid Ramos, a quien le agradezco la invitación a participar de los mismos, y también al Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para compartir esta lectura de poemas. No sin antes quizás decirle que la poesía, como lingüista, considero que es uno de los discursos más difíciles, más profundos, precisamente por la cantidad de libertades que ponemos en ejecución a la hora de escribir y de crear poesía, y por la cantidad de recursos que de manera recursiva utilizamos en la producción de esos textos poéticos. Yo no me siento poeta. Yo siempre he dicho que la poesía para mí es un conato, y esa concepción de la poesía como un conato, como un intento, me permite a mí reaprender constantemente y no lo doy por concluido y por terminado. Así que estoy en un proceso continuo de edición, producción, revisión, y no se sacia, ¿no? No se sacia, claro, hay un punto en que hay que descansar el texto y terminar el texto. Bueno, mi poesía es un poquito diversa. Siempre me atrapan los temas de la naturaleza, sobre todo de las plantas, pero también como inmigrante dominicana que vive en Puerto Rico, me apelan mucho los temas de las poblaciones inmigrantes, los problemas que nos enfrentamos, los duelos que vivimos. Así que esas experiencias de los migrantes, pues también se ven en mi poesía. Y esos sentimientos, ¿no? De lo que le pasa a los mismos que a mí, que salimos a transitar por el mundo. Y escribí este poema que les quiero compartir, que se llama ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seremos masa? ¿Hasta cuándo solo seremos manos que trabajan? ¿Hasta cuándo seremos albañiles, obreros, chiriperos, revendones, meseros, cuidadores, pintores, choferes, jardineros, cocineros, cuyas lágrimas construyen casas, escuelas, edificios, restaurantes, hospitales, jardines y centros comerciales? Manos que sirven en tu mesa la comida, manos que cosen y tejen otras vidas, manos que limpian y lavan las desdichas de aquel quien les paga. ¿Hasta cuándo seremos los otros un problema, una carga, un mal social, cuya vida útil se consume sin importar su desgracia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los silencios esos injustos que nos acallan? Las medidas y las leyes nos atacan, nos humillan, nos proclaman como parias. ¿Hasta cuándo? Díganme, ¿quién me dice hasta cuándo estaremos sin derechos, sin números ni tarjetas, sin cuentas, sin becas, invisibles en los censos, con la mirada hueca? ¿Quién eres? ¿Qué somos? Sino nada. Nada cuenta, nada pasa. Solo queda este dolor aguerrido que nos mata. Ya la voz enronquecida nos escucha. Ya las manos apretadas están sin fuerzas. Ya en el pecho no nos queda esperanza. Ya caída la mirada hacia un suelo que es el cielo. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda sino nada? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seremos masa?
Bueno, y les cuento que además de ser lingüista, soy agricultora, este oficio que me apasiona muchísimo, y soy arborista y practico ambas pasiones. Así que también mis escritos están llenos, desbordados, yo diría, de ese sentimiento y de esa sensibilidad hacia la naturaleza, donde pues me siento, como todos los seres vivos, ¿no? Parte de un mismo universo que late al unísono con todo lo que tiene la capacidad de vivir. Y este está en mi primer poemario, que se llama Pasado, Presente y Futuro, y se llama Mujeres de Ojos Tristes. Dice: las mujeres de ojos tristes llevamos la tristeza a cuestas. Miramos con el alma el espíritu de las cosas, percibimos lo invisible a los ojos humanos, el latido de las mariposas, la hoja que se desprende del árbol, la nube discreta que surca el cielo matutino, los colores inusuales de la mañana, el ave que canta buscando pareja, la hierba mojada de la mañana, la flor pujante de abril. Las mujeres de ojos tristes sentimos tanto, pero tanto, tanto, que a veces no sentimos los sentires nuestros para latir al unísono de la madre tierra, para sentir con ella el llanto de la naturaleza. Así que ese es uno de mis poemas que escribí, de esos primeros partos o esos primeros hijos que se quedan con uno pues toda la vida, ¿no? Y claro, otra temática un poquito distinto es esta que tiene que ver con la mujer, pues soy mujer, soy caribeña, soy antillana y no puedo tampoco dejar de lado convivir con mis congéneres, sentir con ellas. Y hay unas mujeres en particular que han dejado huellas en mi vida, mujeres que han sido parte de la historia de la República Dominicana, y una de ellas es conocida como Mamá Tingón. Fue una gran líder agraria de la mitad del siglo pasado en República Dominicana, siendo una campesina, como dirían, sin letras, luchó por el derecho a la tierra, a la propiedad, al trabajo de la mujer, y fue asesinada. Fue asesinada precisamente por mantenerse reclamando los derechos de una manera brutal. Entonces, en el metro de Santo Domingo, cuando lo construyeron, todas las paradas del metro tienen unas vitrales y unas pinturas alusivas a personas importantes de nuestra historia dominicana. Y una de las paradas tiene precisamente un homenaje a Mamá Tingó. Y yo le escribí este poema que dice: homenaje a Florinda Soriano, Mamá Tingó. El homenaje al metro no es suficiente para honrar el grajo nacido en tus axilas, bañadas por el sudor insurrecto de tu machete justo. Tu canto a la tierra clamaba justicia por todos aquellos hombres y mujeres, niños y niñas, que como tú, sus bocas besaron los surcos hambrientos de la tierra yerma en que hicieron parir conucos inmensos de plátano, yuca, batata, lerén, maíz, cual maná terrestre alimenta almas de espíritus fuertes. Junto a sus bohíos sembraron futuros, abonaron el surco, lloraron tus pechos arrancados de cuajo por la vil traición. Hija de la tierra, te volvieron sangre, te volvieron polvo, te volvieron mártir, pero sigues viva con tu machete en alto, con tu grito fuerte por la dignidad, por la tierra fértil de ti emergida, por el grito firme cuyo eco repica: pan, tierra, libertad. Hija de la tierra,
te volvieron sangre, te volvieron tierra, te volvieron mártir, te volvieron inmortal. Así que ese tributo, esa memoria a esas mujeres valiosas, las pasadas, las presentes y las futuras, pues yo le dedico ese poema. Que de hecho ese no ha sido publicado hasta ahora todavía, será en un próximo trabajo. Y bueno, pues la agricultura también, el amor a las plantas, se me sale, yo digo que por los poros, y sí, mucho de mi poesía está particularmente haciendo homenaje a esa vida vegetal. Y una vez estuve en España en un olivar, en un Toledo. Me maravilló ver por primera vez los olivares florecidos y cargados de olivos, tanto verdes como los oscuros, ¿no? Por su estado de madurez. Y escribí este poema que se llama Traiga los ojos sembrados de olivares. Traigo los ojos sembrados de olivares. Debajo de mis párpados se labran los tejidos. La tierra se composta. El humus se hace cuna. Germinan plantulitas testarudas. Desafiando latitudes. Emergen con ternura de hojas alucinadas. De verdigrises colores. Llegando de otros lares. Poblando mis pupilas de verdes retoñales. Empecinados, raíz y sueños se arraigan bajo mis párpados, y en un espejismo cierto cuajan racimos las frutas generosas. Cosechadas tras las pestañas orondas, asoman rosas, violetas y vinos, y como un milagro divino brotan sus óleos amorosos, aseguran su propio riego, y en cada abrir y cerrar de mis aceitunados ojos, ungida, emana una cascada de lágrimas espesas. Tus ojos vuelan los míos, se apoderan de mis ríos con un cauce persistente, resarcida por los siglos de la estéril sequedad. El ancestral óleo me ofrece la abundancia de tus ojos, lamparitas de aceite alumbrando horizontes, paliando con su tibieza la eternidad que me habitan. Son luciérnagas, sin duda, son luciérnagas benditas, el verde de tus olivas. Y este sí está ya incorporado a mi próximo trabajo, que los árboles no me dejen, que sale próximamente y que pues ya compartiré quizás en un momento en adelante de ese trabajo, donde 100% de los poemas están dedicados a los árboles o a la vida vegetal. Le voy a compartir este poemita que se llama El beso de Rocío. Este poema está incluido en mi segundo poemario llamado Doledades, Dolor más Soledad. Y le puse por nombre a este poema El beso de Rocío. Mojada aún por tu cotidiano asedio matutino estoy. La humedad me recorre sinuosa y por eso voy al encuentro de tu líquido aliento que se posa sobre mí. La hora gris de la mañana me baña, salpicando de escamas multicolor. Se dispersan como gotas traviesas sobre la superficie acuosa de tu verde piel. Miro alrededor. Los diamantes celestiales que derramas se deslizan por mi boca y mi mano te toca en miles de perlas trocadas. Un gesto desesperado en su afán de retener un instante imaginado de un beso al amanecer. Así que ese poema que me gusta muchísimo a mí, es como las madres con sus hijos, ¿no? Los quiere a todos. Así que uno los quiere y los considera por igual, sean buenos o no tan buenos, pero son parte de uno y eso no hay manera de desvincularlo con uno, con lo que soy
y con lo que siento, ¿no? Y bueno, creo que para terminar este compartir de versos, tengo ya 40 años en Puerto Rico, pero cada vez que salgo y regreso, siento lo mismo. Lloro cuando me voy, sonrío en mi país y al regresar lloro en mi país y sonrío al llegar a Puerto Rico. Así que esa mezcla de sentimiento va a ser siempre parte del inmigrante. Y en un momento dado, regresando de República Dominicana, escribí este que se llama Regresada. Regresada. Sintiendo esta tierra húmeda y desnuda bajo mis pies, siento este suelo que me recibe generoso, abierto a mis semillas. Siento tus venas laboriosas, germinadoras de la vida cotidiana que me asedia. Abres tus entrañas milagrosas y recibes a tu hija bosque, hija planta tegumentada con su savia inacabada y que solo tú puedes envidar. Créceme parenquimada, viola mis tejidos y fíjame a tu humus. No dejes que me vaya a otras playas lejanas, insensibles y desoladas. Aléjame de estas costas carentes de emociones. Aléjame de ese campo esquivo de áridos cultivos. No dejes que deshoje a los pies del narciso que idolatra vanidad. Madúrame con tus besos lluviados de esperanza. Cubre mis lágrimas, lléname de soles, que estoy solsticiada. Hazme irreverente y sumisa. Mátame esta prisa otoñada. Arráigame a tus piedras. Cúbreme de flores y que aniden de ellas las aves agradecidas de mis flores. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué lindo poder compartir por esta vía. Así que ojalá nos convoque de nuevo la poesía en cualquier otro tránsito por este universo lleno de palabras y de versos. Muchas gracias. Mi nombre es Alina Luz Santiago Torres, soy puertorriqueña, nací en Santurce, mis padres ambos del pueblo más lindo de este país, que se llama Ay Bonito, en una meseta, en una montaña, el pueblo más alto a nivel del mar, y es donde resido felizmente ahora. Me llaman el pueblo de las flores. Estoy cumpliendo 47 años en la docencia. Comencé muy joven con estudiantes de escuela elemental y escuela intermedia, que más o menos corre entre los 10 y los 15 años. Luego estuve ya a nivel universitario y ahí me he mantenido. Estudié en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico. Luego, pues, estudié en la Universidad de Puerto Rico hasta completar el grado de maestría en estudios hispánicos. Y luego en la Universidad de Massachusetts, recinto de Amherst, completé el doctorado en literatura, en filosofía y letras. Como ya dije, llevo 47 años trabajando ininterrumpidamente en la docencia, lo que considero una bendición en mi vida. He tenido los mejores estudiantes, siempre he tenido esa bendición de que me tocan estudiantes muy buenos. He podido trabajar, vivir en algún momento en Salamanca, otro momento en La Habana. Tengo 2 hijos
Humberto, que tiene ya unos cuantos méritos, es abogado internacionalista, estudió su doctorado en Derecho en Hong Kong y su Juris Doctor aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Y Camila, que la chica es nuestra actriz, la actriz de la casa, pues completó un grado de maestría en actuación en la Universidad de New York y bueno, en eso trabaja con una gente hermosa de People Theater, así que todos unidos por la poesía, que es la poesía del amor, punto. La poesía esta que nos hace ser seres humanos. En cuanto a mi vocación por la poesía, pues de toda la vida, desde que me conozco, desde niña, lo primero que hice cuando aprendí a escribir fue escribir un poema que se llamaba El sol, la luna y las estrellas, y tendría como 5 años. Y a los 6 dije que quería ser maestra de cuentos, decía yo, de cuentos, porque me gustaba mucho leer cuentos. Todavía estoy ahí. Y comencé a publicar en el 2006 eh, cosas que llevaba mucho tiempo escribiendo y que se realizaron. Eh, Estoy invitada a leer mi poesía y yo le agradezco muchísimo, ¿verdad? Pero mi poesía está repartida entre cuentos y poemas y también ensayos, ¿no? Los ensayos dejo trasluz con mi poesía, pero quería comenzar con un cuento, el primer libro, porque en este cuento ya se vislumbraba todo lo que sería mi poética. Mi poética corre buscando nuevas formas de decir que son más antiguas que el frío, ¿verdad? Cómo decir lo que el corazón, el alma y el intelecto viven. Así es que yo creo que en este cuento, que en este primer libro que se llama Papeles de Discrepancia, que son cuentos cortos, aquí está. Está la música, que me ha marcado siempre. Está el poema, la forma poética, encontrar encontrarle la poesía a la forma, esa forma, el arte es forma principalmente y poder exprimir la poesía de la forma. El cuento se llama Silencio y lee así. ¿Quién conoce mejor que ella sus aromas y sus hedores? Así reconoció su cuerpo, oliéndolo, lamiéndolo, besándolo. Ese fue un día de abril a pintarle historias de amor a otras, a otro. Él narraba con colores vanas ilusiones que alma adentro producían lágrimas negras en todo aquel que vivía convencido de que el amor es el pan de la vida. Ese día que la llamaron había pasado años de terrible ausencia. Debía viajar a reconocer un cuerpo que hacía apenas 20 años no había vuelto a mirar, a verlo encarnado. Amigos y admiradores de sus pinturas musicales le rogaron que fuera. Todas sus otras novias lo habían intentado. Su hombre, deshecho y avejentado, apenas podía ver. Ante su desconsuelo no tuvo otra opción que volar. Durante el vuelo recordó: ¿te acuerdas que tan solo al verme tú temblabas? Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré
de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. No fue una historia de amor común. Desde el cielo se recibió la noticia de amor que de un ángel se había escapado. Un ángel de amor que derramó la divinidad entre nosotros y nos amaneció en el amor. Esa mañana las sábanas amanecieron con olor a rosas, con sabor a ti, a sal. Nuestros labios besaron nuestros campos y flores, besaste mis ríos hasta su desembocadura, y mil requintos se desgarraron en mi alma. Al aterrizar, me llevaron a la morgue. No tienes rostro ni huellas, me dijeron, pero te vi. En tu sien, entre las cejas, se había quedado la seña única del bolero, esa del dolor cortante, la que te lleva el que está lleno de ternura por el desamor. Tu cabello canoso aún escondía el camino que divide tu cabeza en dos mitades desiguales, una inmensa llena de sonidos e imágenes, y otra estrecha para los compromisos y los recuerdos. La cuenca de tus ojos seguía siendo insondable desde aquel día en que temprano madrugó la tragedia en tu vida. Tus hábiles dedos, aunque ya moscados, seguían redondos y fuertes, suaves para la caricia de la guitarra y ásperos para el trabajo. Tu miembro, escondido entre tus testículos, seguía anunciando tus capacidades para el amor. Tus piernas, como dos troncos anchas y fuertes, seguían sosteniendo tu torso cansado. Tus pies, benditos y maltratados, pies callosos a pesar del fuego, dedos pequeños engarrotados, aplastados por botas de menor tamaño. Luego comencé a lamirlo. Sobre su carne chamuscada salía su olor a rosas, su sabor a sal. Me detuve en su vientre, en su sexo, el nido en el que tantas veces dormí. Era él. El nido tenía el tamaño exacto de mi cabeza y mi boca. Aún de lado, con simplemente abrirla, aspiraba el vaho de su esperma. Era él. Besé la planta de sus pies. 20 besos cortos. Su sexo, 10 besos a lo corto. Y desde el camino de la cabeza a la punta del dedo gordo de los pies, los besos infinitos de la pasión. Era él. Cuando el inspector volvió, yo estaba acomodada en mi nido, oyendo a Rosa, saboreando la sal, acariciando a mi hombre y pidiendo silencio para que siguieran durmiendo mis nardos y mis azucenas, porque si me ven llorando, morirán de pena, morirán también. Decía que este cuento anuncia lo que voy a escribir luego, ¿verdad? Ahí está toda mi poética. Esa conversación con el bolero, esa conversación con el bolero y esa conversación con otros poetas y otros escritores. Para no tomar más tiempo, leo un poema de cada uno de los poemarios, ¿verdad? El primer poemario fue Mar a Tiempo, y de Mar a Tiempo voy a leer el último poema. Dice: a tiempo, en el momento antes de rendirnos, cuando llegamos a un acuerdo, cuando iba a sonar la campana, diciendo adiós en la ventana, frente al botón de la rosa, al momento del amanecer, en el umbral de nacer, la víspera de morir, luego de río, en la frontera, ante la hendidura del océano y su finita magnitud, llegaste tú, mar. Luego vino Solo Amor. En este poemario hay una búsqueda de diálogo con mis principios espirituales. Voy a leer Caídas. Me caí otra vez, la cabeza cargada de recuerdos, hincada por voces de culpa. Duele hasta arder, los hombros hinchados
adormecidos, sueltan la carga. La espalda lucha por erguirse, las rodillas no aguantan, los pies deformes ya no saben andar, los brazos como alas rotas bajo agua, avergonzadas por no volar, abrazan su misión. Deben llevarla hasta su altar. Las manos llagosas escondidas, la mirada toda agua, baja, la boca cerrada, guarda saliva. Me caí otra vez. Todos me miran, saben que este cuerpo ya no puede más. Unos celebran, otros se asustan, los menos lloran, no se atreven. No debe haber alivio para mí. La suprema ley vigila, la sentencia fue clara. No puedo abrir mis manos para dar, no puedo mirar para consolar, prohibida la verdad del amor. Aquí en el suelo, ella valiente secó mis lágrimas, él obediente me levantó y por un suspiro cargó mi cruz. Me caí otra vez, pensé en mi Cirineo, pensé en mi Verónica, sentí tu promesa y me levanté. Y por último, el Marmolero, que es el más reciente libro de poemas. El título no necesariamente trabaja interjecciones con algún bolero, sino que es otro bolero. 7 mares de lontananzas. Entre dos orillas saladas las voces se buscan, intentan versos nuevos, sueñan con Dios. Desde Alborán llegan, habían cruzado el Cantábrico cantando el Mediterráneo, rememoraron el Negro y oraron caminando de rodillas el de Galilea en busca de la tranquilidad. Hundida la Atlántida, su mar se volvió océano. Refugiados sus seres tras las cordilleras interoceánicas, ocuparon sus selvas de algas, hasta que las furias de las olas se volvieron caricias. Sus picos se hicieron islas, y entre el calor de la pasión nació el Caribe. En la misma isla se encontraron, se amaron hasta las lágrimas, vueltas 7 mares, playas se volvieron. Siglos pasaron, desde las dos orillas se atisban, sus miradas se besan, con un cristal entre medio se tocan, tarde llegan a la primavera. Hechos hojarasca se guardan del viento, se quieren amarse. 7 mares cruzados para amarse, 7 mares vueltos un océano de dolor. De frente a los 7 mares, echa un mar de boleros, ella lo busca, lo llora. La Virgen del Mar le encarga el milagro, por lustros vuelve y sueña con Dios. Gracias. Mi nombre es Carlos Roberto Gómez. Soy profesor en el Departamento de Español de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde he estado ya por 28 años. Anterior a eso, estuve brevemente en la Universidad de Puerto Rico en Carolina.
pero no solo por el tiempo, sino por la calidad, por la intensidad y por los productos. Me siento que soy un profesor de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, aunque estudié en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y actualmente vivo en San Juan, muy cerca de la universidad. Eh, Antes de ser maestro, porque me considero un maestro que da clase en la universidad, tuve la suerte de fundar un proyecto editorial que se llama Isla Negra, que tiene 33 años, un poco más de lo que yo soy profesor. Y en ese proyecto, eh, para inaugurar ese proyecto, fue que se dio el primer contacto con la poesía. Yo era un estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Entré a la universidad, como algunos, sin saber lo que iba a estudiar. Pensé que iba a ser dentista porque venía de una familia de dentistas. Pero en mi primer año me di cuenta que con las ciencias, que eso no era mi lugar en el mundo. Después, como todavía no sabía lo que quería hacer, empecé a estudiar ciencias políticas, así que me cambié de facultad y prácticamente completé mi bachillerato en ciencias políticas, pero el último año me dijeron que me faltaban unas clases, que por haber sido estudiante de ciencias, esas clases se dejaban para el final. Y esas clases eran clases en la Facultad de Humanidades. Así que tuve que ir a tomar una clase de filosofía, una clase de música, de arte y de literatura. Estudiando literatura, conocí a una persona que iba a cambiar mi vida, el profesor, doctor, graduado de la Sorbona en París, José Emilio González, fundador, entre muchas cosas, del Departamento de Literatura Comparada. Así que a mí me tocó tomar una clase con él, de esas 4 clases que tenía que tomar antes de graduarme. Cuando terminé el año de esas 4 clases, más específicamente la clase de José Emilio, regresé donde el consejero y le dije que si bien yo había terminado todo, yo no iba a intentar ser abogado, sino que yo quería ser poeta. Él se rió y me dijo que dónde se estudiaba eso. Yo le dije que no sabía, pero que yo iba a seguir a mi profesor José Emilio González, en un pequeño departamento que quedaba cerca de la torre de la universidad, que se llama Literatura Comparada. Y así comenzó mi vida en la literatura. Ya yo había tenido unos primeros intentos de acercarme a la poesía y cuando entré a literatura pues me sentí como más confiado. Eso es lo que yo quería hacer con mi vida. Así que tenía esas intuiciones, había compartido con algunos poetas, tenía ciertas habilidades, me decían. Así que un día José Emilio me vio escribiendo en los pasillos de la Facultad de Humanidades, como hacíamos casi todos en el piso. Y me preguntó si yo estudiaba, le dije que no. Y él desde arriba, yo estaba abajo, sentado, me preguntó qué yo hacía entonces. Yo le dije que yo estaba escribiendo porque yo era poeta. Y él se quitó los lentes y me dijo que ¿será que se había oído bien? Y yo, sí, yo soy poeta, profesor. Y me dijo, ¿cómo tú sabes que eres poeta? Y dijo, bueno, porque yo escribo poesías, escribo poemas. Entonces él me pidió verlas, yo las escribí en maquinilla y él
me dijo, ¿tú quieres que yo lea esto? Profesor, sería un honor para mí. Y él se llevó lo que en ese momento eran todos mis poemas, un cartapacio que contenía unos 50 poemas. Me dijo, ven a verme en mi oficina la semana que viene. Fui un jueves a su oficina. Él me estaba esperando allí, todos los poemas abiertos, todos marcados con rojo, significa que había leído. Y me dijo que me sentara y me dijo que tenía algo que decirme de toda esa lectura. Yo me puse muy contento porque yo había entendido que había encontrado a la persona que me iba a guiar al camino y que ya yo tenía ese camino andado o parte de ese camino andado iniciado porque yo escribía poemas. Y mis amigos me decían que eran buenos poemas y a la gente le gustaba. Así que yo esperaba esa respuesta de él. Pero él me dijo que todo lo que había leído era una mierda. La palabra que usó fue esa. Y yo no podía creerlo. Y él lo volvió a repetir 2 veces. Y me dijo, Carlos, es que todo esto que está aquí no sirve. Mira esto. Y empezó a darme ejemplos de cosas que no servían. Y dije, pero profesor, aquí hay 50 poemas. Y me dijo, sí, yo los conté y efectivamente hay 50 poemas, pero no hay una sola poesía. Y así comenzó mi educación en la poesía. Ahí fue que comenzó mi camino en la poesía, cuando un gran maestro y excelente poeta como él me dijo que yo no era poeta y que lo que yo escribía no era poesía. Podían ser poemas, pero ninguno de estos, me dijo, nada de lo que está aquí es poesía. Así que yo empecé a aprender una distinción entre la poesía y el poema, y entre el pensar que uno es poeta y el uno entender que el ser poeta es un camino que casi nunca termina. Entonces me fui muy triste. Yo vivía con mi madre y entonces me encerré en la habitación todo el fin de semana. Mi madre no entendía por qué. Y yo, después de pensar y reflexionar, llegué a esta conclusión. Y bueno, yo no puedo ser poeta porque no soy escritor. Y no soy escritor porque no soy lector. Realmente yo estaba empezando a leer poesía en esos momentos. Yo no había leído. Yo había sentido una necesidad de escribir y la necesidad de comunicar lo que yo tenía por dentro, pero no había leído. Y ahí me di cuenta cuando comencé a leer y dejé de escribir, que efectivamente lo que yo estaba escribiendo sí podía tener unos elementos poéticos en la intención, en el ritmo, en ciertos asomos del lenguaje, pero no había poesía porque no había misterio, no había preguntas. Y no es que tiene que haber una pregunta con el signo de interrogación, pero no había cuestionamientos de la realidad, ya sea de la realidad que yo llevaba por dentro o de la realidad que está afuera. Lo que había era el deseo de expresar algo, pero no había la intencionalidad de cuestionarlo. Entonces, me di a la tarea de leer y descubrí, o ellos me descubrieron a mí, esos poetas me descubrieron. Me descubrí entonces Neruda, Vallejo, a Lorca, a la generación del 27 completa, a Julia, Burgos, los otros grandes poetas de Puerto Rico, a los poetas norteamericanos, sobre todo después a los poetas franceses, los simbolistas, Baudelaire, Rimbaud, la poesía japonesa, la poesía rusa y en general a la poesía. Y me di cuenta que entonces
yo había empezado el camino a la poesía porque había empezado a leer poesía, no solo poemas. Y después se dio este otro asunto se dio la necesidad de comunicar algo, pero no solamente de comunicar algo que yo tenía por dentro, también de hacerme unas preguntas. Y después de eso, me sentí la urgencia de escribir y volví a escribir. Pero esta vez no escribí un poema ni dos, no los conté, sino que me planteé escribir un proyecto que se llama un libro. Y me planteé el libro completo. Cuando terminé, no me atreví a llevárselo a José Emilio en persona, así que se lo dejé en su buzón. Y entonces él me llamó, me dejó ya yo vivía solo, me dejó un mensaje en mi contestadora y me dijo: Carlos Gómez, como ladrón en la noche, no te atreviste a enfrentarte a mí y por eso me dejaste esto en mi buzón. Pero tengo algo que decirte también de esto. Aquí hay poesía, pero ven a mi casa. Y él vivía en la parte de atrás de la universidad, en una residencia de profesores que todavía están ahí. Yo fui, estaba con su esposa, con su niño pequeño, que se había casado varias veces. Y me preguntó qué yo había aprendido de todo este proceso. Profesor, que hay que leer. ¿Qué más? Hay que sentir la urgencia de escribir, pero no es una urgencia que es vital. ¿Qué significa? Que si no escribo, muero. Tengo que comunicarlo. Pero no comunicar solamente lo que yo sé que me pasa, sino comunicar lo que no sé que me pasa. Y me dijo, bueno, ¿y qué más? No, bueno, y en este caso, pues, escribir un proyecto, levantar un proyecto completo. Me dijo, ahora te voy a enseñar lo último que te puedo enseñar. Y dije, ¿cuál es, profesor? Me dijo, después de escribir, lo próximo que debes aprender es borrar, borrar. Y ahí se sentó conmigo y me dijo, mira, este poema, excelente, pero el final le quita. Tienes que buscar otro final. Mira este título, mira esta metáfora, mira esta frase está muy repetida, es muy trillada. Esta palabra no tiene fuerza, o esta palabra es demasiado poderosa, se traga el verso. Entonces me enseñó a editar. Y después yo me llevé todo lo que él me dijo, me senté, corregí, edité, se lo llevé se lo llevé a él, el libro corregido, y me dijo, esto sí está muy bien. Te voy a escribir un prólogo, Carlos. Y yo dije, ¿qué? Decirme lo que me dijo al principio, a escribirme un prólogo, pensé que era extraordinario. Y me escribió el prólogo, y con ese libro que se llama Viaje a la Noche, yo inicié mi camino no solamente como escritor, inicié el camino de la escritura, también como autor, porque ese libro después se publicó y con ese libro comenzó el proyecto de Isla Negra. José Emilio tristemente nunca pudo ver ese libro porque cuando yo estaba trabajando el libro con mi amigo y hermano Iván Figueroa, que él era el que diseñaba en esos momentos, José Emilio creo que tuvo una situación del corazón y cayó en coma y nunca salió de esa coma. Por eso en claro y pequeño homenaje a él, la colección de libros nuevos en Isla Negra se llama José Emilio González. He pensado que tal vez puedo leerles un poema de ese primer libro que se llama Viaje a la Noche. La sección final de ese libro se llama Los náufragos. Los náufragos. Y el primer poema de ese libro, de esa sección, perdón, se llama Prólogo para los náufragos. Y dice así: Prólogo para los náufragos.
porque pensé quererte como a un libro, como a un amigo, como a un vaso de limonada, luego de bajar una escalera o fabricar el sexo, porque quise recordarte en un aeropuerto, en un baño público, mientras hacía una fila para tocar a Dios o ver a un hombre llorando. Por estas razones te escribí estos poemas, azules como camisas, íntimos como navajas y humanos como un niño olvidado en un parque. Después de ese primer libro, escribí 3 libros más en años consecutivos. Y eh, ya yo estaba en el proceso de hacerme también editor y tomé una decisión que tal vez me arrepiento. No fue publicar individualmente esos 3 libros, sino reunirlos todos en un solo libro. Y ese libro se llamó, que reunió 3 libros, La Paloma de la Plusvalía. Dentro de ese libro, que tenían 3 libros, habían 3 libros. Poesía sin palabras, estaba La Paloma de la Plusvalía y Animal de Sombras. De ese libro, eh, que se llama Animal de Sombras, voy a leer un poema que se llama Testimonio de Otoño 1. En la escasez de su tierra la encontré silenciosa como una alhaja, desde siempre extraviada, y opaca como una moneda en el fondo del agua. Testimonio de Otoño 2, ¿por qué no? Para llegar a su cuerpo dibujé una parábola sobre la arena. Antes que yo llegaron a ella el dolor y el placer de no ser la primera. Testimonio de Otoño 3. Como si yo fuera un domingo, ella me abrió sus puertas. En el ático de su deseo dispuse de sus temores, como que hojeé las páginas de un pequeño libro de rezos. Y para terminar, he pensado un poema de uno de mis libros más queridos, un libro que me ha dado muchas satisfacciones, pero es mi libro tal vez el más personal de todos, es un libro donde yo le rindo un homenaje a la memoria, a mi memoria de niño que llegó a Puerto Rico desde los 5 años, que ha vivido toda su vida en Puerto Rico, desde los 5 hasta estos 65 años que tengo, pero todos los veranos regresaba al pueblo de mi madre, pequeño pueblo que una vez fue un pueblo poco más grande, que se llama El Seibo. Y de ese libro que se llama Aposento, voy a leer el poema que se llama El Aposento. Entro al aposento, una luz manchada se ha apoderado de las paredes, alguna vez blancas y tersas. Doy pasos torpes entre las cosas que me miran como a un extraño que vuelve de una batalla inútil. ¿Quién eres?, pregunta la silla espartana donde mi madre exorcizaba mis fiebres nocturnas. ¿Qué buscas?, me recrimina la mecedora añeja donde mi abuela tejía redes para pescar mis sueños. Yo, en silencio, logro llegar hasta la cama, ahora encogida ante mi altura de hombre cabal, y me siento en ella y me hundo en el colchón como si cayera al vacío a mitad de un vuelo, tan irremediable, desnudo y frágil como solo un cuerpo usado puede caer. Entré al pasado y no volví a salir ileso. Gracias a la doctora Tania
a la poeta Azula, por este privilegio que me ha dado de dejar este pequeño testimonio de mi experiencia con la poesía. Gracias a todos y que viva la poesía.